factores de dependencia. Es decir, externos que tienen que ver con qué, con la región y el sitio donde estamos implantados. ¿Sí? La velocidad típica de los vientos, ¿sí?, que se saca de dónde. Hay una tabla orientativa. No hacemos así. En esa tabla interpolamos, tenemos una ciudad que está entre medio de dos curvas, interpolamos la velocidad típica del viento en esa zona. ¿Qué otras cosas inciden? Sí, ahí está, tiene que ver. Recordemos, factor de exposición. ¿Sí? Estoy como expuesto sobre una costa, en una colina arriba, en una colina abajo. Todo eso haciendo al factor de exposición. La direccionalidad de los vientos. Son vientos que se mantienen la dirección o que van oscilando de dirección. El destino que va a tener el edificio, que me va a marcar cuáles son los riesgos, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas. ¿Qué tengo que saber hacer? Integrar todos esos valores, el KZ, el KQ, para obtener, ¿sí?, la velocidad de viento que vamos a aplicar. ¿Cómo traslado esa velocidad de viento a fuerza que actúa en el edificio? ¿Por el área de incidencia? Por la superficie que presenta el edificio. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? A diferentes alturas, el viento va cambiando la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué va cambiando la velocidad? Porque a medida que voy subiendo en la atmósfera, el viento tiene menos peso específico, menos masa. Entonces se acelera con más facilidad aquel que tiene menos masa. Más arriba, si llegara a donde termina la atmósfera, los vientos serían terribles. ¿Sí? Bien. Del edificio. ¿Qué cosas dependen del edificio? El destino, porque hacía a los coeficientes de seguridad que iba a tomar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más dependía del edificio? ¿Las aberturas? Efectivamente, si el edificio está perforado o no está perforado. Porque si es un edificio ciego, las acciones se van a dar solo en el perímetro exterior. ¿Sí? Se van a hacer las fuerzas exteriores actuando en el edificio, sean de presión o de succión, a barlovento o sotavento, ¿sí?, y en laterales también. ¿Sí? Pero si empiezo a tener también la posibilidad de que haya presiones de adentro hacia afuera, que serían las que se logran cuando el edificio está ligeramente perforado o muy perforado. ¿Sí? Bien. Si es así, tengo que sumar las dos fuerzas, la externa, digamos, y las internas, para ver qué resulta. Una vez que tengo la fuerza, que yo sé que actúa en el edificio, ¿sí?, estamos sabiendo que el tabique en altura va a ir recibiendo fuerzas diferentes. ¿Cómo se descargan las fuerzas hasta los tabiques o los pórticos? ¿A través de qué? Sopla el viento. ¿Dónde incide? En la fachada, en el vidrio, lo que fuera. Ahora, ¿cómo se traslada esa fuerza desde esa fachada hasta los tabiques o hasta los pórticos? ¿Quién la lleva? El sistema principal resistente. ¿Quién la lleva? Decime el nombre y apellido. ¿Qué sería? ¿Un componente? La losa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos losas que están separadas de una a otra 4 metros, sé que la mitad de esta luz la va a tomar esta losa y la mitad de la luz de arriba la va a tomar esta losa. Esto va a ser la carga de viento.
¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces tendré que ver si el edificio tiene diferentes niveles, podría ser que las superficies que están recibiendo cada losa son diferentes. ¿Sí? Bien. Ahora, el sistema estructural, digamos los tabiques, van a tomar la fuerza del viento. ¿En función de qué van a tomar la fuerza del viento? ¿Cualquier orientación es plausible? ¿Cuál es la orientación que puede tomar fuerzas en una dirección? El tabique que está acá, el tabique que tiene el mismo sentido que la fuerza o el viento que está incidiendo. Porque es el que presenta más inercia. Si yo lo pongo así, presenta poca inercia y se vuelve. ¿Sí? Bien, ahora si yo tengo varios tabiques, ¿cómo determino cuánto va a tomar cada uno? Efectivamente, en función de la rigidez de cada uno que presenta cada uno de los tabiques. ¿Sí? Bien, esos tabiques pueden estar ubicados en forma simétrica o en forma no simétrica. ¿Sí? Cuando estoy diciendo esto no estoy hablando solo del largo del tabique, sino también del ancho del tabique y de la posición del tabique. ¿Sí? Porque yo podré tener dos tabiques paralelos así, ¿sí? Que están coincidiendo con el baricentro, pero los dos del mismo largo, este tiene 20 centímetros de ancho y este tiene 30, este va a tomar más fuerza que este. ¿Sí? Entonces, tengo un efecto que es la traslación del edificio. El viento tiende a desplazar el edificio y en definitiva volcarlo, ¿no? Pero uno es, ¿sí?, el desplazamiento que tiene que hacer. ¿Y qué otro efecto puede haber en la planta? Efectivamente, rotación. ¿Cuándo se presenta la rotación? Cuando hay excentricidad. Cuando hay excentricidad entre la resultante de la fuerza actuante y la resultante de las inercias del tabique. Si coinciden los dos, entonces no va a haber rotación, pero si no coinciden, habrá rotación. Según para dónde no coincidan, rotación en un sentido o rotación en el otro sentido. Bien, y si hay rotación, ¿quién la toma? ¿Un tabique? No. Ah, por ahí viene. Pares de tabiques, porque para contrarrestar esa diferencia, esa excentricidad que me tiende a girar para un lado, yo tengo que dar un momento igual y contrario. Y ese momento es un momento que es un par de fuerzas iguales separadas a una distancia. ¿Sí? Entonces, necesito que haya ¿cuántos tabiques? Dos por lo menos para que se pueda generar ese momento. Ahora, esos dos tabiques ¿deben estar en la misma dirección del viento o pueden estar en otra dirección? Pueden estar en otra dirección. ¿Sí? No es que son solo estos. Por ahí, este me toma la incidencia directa y este que está así, además de tomarme la incidencia de aquel lado, me va a dar el brazo de palancas para ayudar a este tabique. A ver un chiste. Si yo tengo una planta, ¿sí?, rectangular, tiene una medida de 20 metros, y pongo un tabique solo a 10 metros, ¿hay excentricidad? No. Sí. Lo debo considerar como que sí, porque es un sistema inestable este. ¿Se entiende? ¿Ustedes creen que la naturaleza es tan perfecta que el viento acá va a ser exactamente igual que el viento acá? El viento cambia todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esto sería como apoyar una columna en una pelota, ¿sí?
Si las fuerzas son perfectamente verticales, va a quedar estable. Pero donde haya alguien se apoye en la columna, se va a ir todo el cuerno. ¿Sí? Entonces, uno solo, por más que esté ubicado en una buena posición, no me da la estabilidad necesaria. ¿Sí? Por ahí puede tener la resistencia, pero no tiene una estabilidad necesaria. Necesitaría dos. Vamos. La misma planta. ¿Sí? Si yo pongo un tabique así y otro tabique así, ¿funciona? No funciona. Ahora, si yo pongo un tabique así y otro tabique así, ¿funciona? Funciona. ¿Por qué? La composición de los dos, cuidado, en el baricentro del tabique, es decir, en la mitad del tabique, acá voy a considerar una componente vertical y una componente horizontal. ¿Sí? Tácitas, no existen, pero se van a comportar así. Entonces, ahí podría tener el caso de que en este sentido esta me toma el viento y estas dos me dan el momento necesario para equilibrarlos, si es que no está equilibrada. Es lógica de pensamiento, pero los veo bastante bien en el sentido, por lo que están diciendo. Bien, pregunto, si tengo una planta así y tengo me quedó medio larga, 4 tabiques, exactamente igual los 4 si quieren, y les cambio la posición. Y los pongo conformando un núcleo. ¿Tengo más o menos resistencia que más? ¿Sí? Entonces, ese es el principio que hablamos del tubo. ¿Puede haber un tubo que sea triangular? Sí. ¿Por qué sí? Porque podría descomponer esos inclinados en sus representantes horizontales y verticales, funcionaría. ¿Puedo tener un tubo redondo? Sí. ¿Puedo tener un tubo ovalado? Sí. 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 Ahora, ¿qué diferencia hay entre el circular y el ovalado? Efectivamente, este va a tener más resistencia en este sentido y menos en este sentido. ¿Sí? Bien, mientras que este va a ser exactamente igual. Por ejemplo, vamos a hablar de boludeces. Si yo tengo un edificio cuadrado, me convendría poner un núcleo circular. Pero si yo tengo un edificio rectangular, me convendría poner un edificio ovalado, un núcleo ovalado. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles sean los métodos básicos para tomar viento? El primero, el más básico de todos. Para que no me pase esto. Un sistema de vigas y columnas es así, pero no presenta la rigidez como para tomar fuerzas horizontales. Se me desarma. ¿Sí? Lo primero que hago para que no se me desarme, que no se me caiga así, ¿qué es? La cruz de San Andrés. Ahí está. La cruz de San Andrés ya es demasiado fino. El elemento se llama rigidizador. Un rigidizador es un elemento que va a evitar el desplazamiento horizontal de los componentes. Podría ser la cruz de San Andrés, que consiste en cruzar
dos tensores así. Pero si yo tengo, vamos a suponer, dos pórticos, podría cruzar uno así y uno así. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Y cuando el viento sobre del otro lado, al revés. ¿Se entiende? Bien. Compresión no toma ninguno de los dos. Bueno, claro. O sea, se tensiona uno o se tensiona el otro. Traccionan los dos. Ahora, pero también hay otros, digo, por decir algo, hay algunos que son rigidizadores que pueden ser así. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos elementos lo que logran es arrastrar los componentes para que actúen como si fuera uno y no como aislados, los horizontales, los verticales, agrupados. Ahora, eso mismo lo puedo hacer si a esta estructura le doy la rigidez necesaria para que los movimientos de un lado puedan trasladarse al otro. ¿Sí? Entonces es como que pudieran aparecer momentos de giro. Esto puede absorber esos momentos. ¿Cómo se llamaba esto? Pórtico. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto? Para que se dé una idea. Yo puedo tener un pórtico múltiple, ¿no? Diferentes cosas. La sumatoria de los momentos en el nudo tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si los cuatro presentan las mismas dimensiones, la misma inercia, ese momento va a ser 2 positivos, 2 negativos, se anula y queda en 0. Porque en 0 está estable. Si el momento es 0, está estable. Si hay momento, se me está moviendo la estructura, son estos. Bien, entonces, yo puedo llegar a definir, según las rigideces de los componentes, y por supuesto según la fuerza que estén actuando, ¿sí? Este me está produciendo un momento para allá. Entonces este me va a producir un momento para allá. Y así sucesivamente tendré que ver cómo reacciona la estructura para absorber esos momentos. ¿Sí? Bien, después de eso ya paso al tabique. Diferencias en la deformación. Un edificio que tiene tabiques y uno que tiene pórticos, ¿se deforman igual? No. No. Cuando tiene pórticos, la deformación tiende a ser así. Y cuando tiene tabiques, la deformación tiende a ser así. ¿Sí? Entonces, la mejor solución, donde voy a tener menos movimiento en la estructura, digamos, es la combinación de las dos. ¿Sí? Pero sepamos que deforman diferente. Ahora, tenemos claro el método, ¿sí? Cómo distribuir la inercia. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la inercia de cada tabique? Bien, sí. Y en relación al eje Vicente. Entonces, claro, ¿por qué digo? Si yo tengo un tabique 5 por 25, ¿es lo mismo que lo ponga acá o que lo ponga acá? No. Cuanto mayor sea el brazo de palanca, mayor va a ser la carga el brazo de palanca, mayor va a ser la resistencia que va a tener ese tabique y por lo tanto la carga que va a poder tomar. ¿Sí? Cuando decimos en ¿cuál es B? ¿Este es B o este es B? ¿Cuál es B? El corto, bien. Y este es H. ¿Y cuál incide más?
supongamos que tengo un tabique, como decía, 3 metros por 20. Y el estructuralista me dice, no alcanza, arquitecto, hay que agrandarlo. ¿Lo hago de 25 por 3 metros o lo hago de 3,25 por 25? Bien, porque el largo, lo que sería la altura, está trabajando al cubo. Es decir, cada centímetro que yo aumente en profundidad se ve representado como 3 veces. ¿Sí? Más de 3 veces, con el cubo de veces. Entonces la solución es esa. Bien, sabemos, ¿sí?, que recibimos el viento en el piso de arriba de todo y lo tenemos que bajar por la carga al tabique. Y después recibimos en el otro piso y lo tenemos, y el tabique cada vez va tomando más carga. ¿Sí? ¿Dónde tiene la mayor carga? Abajo. ¿Sí? Bien. ¿Y dónde tiene la menor carga? Arriba. El tabique se tiene que mantener constante en todos los pisos. Podría reducirse, efectivamente. ¿Sí? Mientras que yo garantice que se distribuyan correctamente los esfuerzos de un tabique al otro, por ejemplo, manteniendo el centro y haciéndolo así, podría ser perfectamente. O, si voy a aumentar el espesor, no aumentarlo para un lado, sino aumentarlo un poquito para cada lado, ¿entendés? Para mantener el equilibrio. Pero se puede hacer. Ahora, nosotros le vamos a dar un piso por ahí. Le vamos a dar y decimos, a ver, este piso. ¿Qué fuerzas tengo que considerar para los tabiques que estén en ese piso? Efectivamente, esta fuerza de los pisos superiores, incluyendo la losa superior. La losa inferior ya no. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia hay? Es decir, a ver si entendemos. Vamos a hacer el tabique. Tengo un tabique en un piso. Sabemos que las cargas del peso propio y las sobrecargas es una fuerza uniformemente distribuida. ¿Tenemos claro cómo obtenerlo en la planta? Cuando Ricardo decía, este tabique toma la mitad de la luz con respecto a el área de influencia de cada pieza. Bien, si yo tengo un tabique así en L, ¿cómo es el área de influencia? Un cuadrado, dependiendo de lo que tenga alrededor de apoyo. A ver, pero acá lo que me va a pasar es que acá se me van a mezclar los dos. Yo podría decir, la mitad de la luz hasta la columna que está acá. ¿Sí? La mitad para allá. Y acá ¿qué hago? Diagonal. Efectivamente. Ahora, la diagonal es así a 45 grados si la inercia de esta pata y la inercia de esta pata son iguales. Si una es más grande, supongamos un tabique tiene más rigidez que el otro tabique, el que tiene más rigidez va a tomar más carga. ¿Sí? ¿No se acuerdan cuando hacían las losas? Si estaba empotrada de un lado, empotrada del otro lado. Es lo mismo. ¿Se acuerdan que era la unión a 45 o a 60 entre un lado empotrado y no libre? Es la misma lógica. ¿Sí? Bien. Tengo el tabique y yo recibo una carga horizontal en el tabique. ¿Sí? ¿Cómo actúan las fuerzas en el tabique? Estas me están generando una carga, tengo una carga constante, me va a dar un esfuerzo constante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué esfuerzo? Axial. Normal. ¿Cómo se llama? Normal. Sí, a ver, pero... Corte. No, pero para. Los axiales pueden ser de dos tipos. Es axial. Compresión o tracción.
¿Qué es? Compresión. Compresión. ¿Sí? Bien. Acuérdense, yo saco la superficie. Después hay que ver cuánto tengo de distribución de cargas, de esfuerzo, de cargas permanentes y de cargas no permanentes, vivas y muertas, ¿no? Bien. Entonces, este tabique, ¿sí?, va a recibir una carga de compresión que es constante. ¿Y esto qué va a provocar? Si no estuviera esta, un momento, ¿y cómo sería? Fuerza por distancia. Mira, a ver. El momento flector, ¿cómo era? ¿No era así? Si tenía rigidez en estos puntos, empezaba a ser así, como en la losa continua, ¿se acuerdan? Claro. ¿Sí? Entonces acá tengo una mezcla de los dos esfuerzos, ¿sí? El de flexión y el de compresión, ¿sí? Entonces, vimos que en las bases, ¿cómo se leía eso? En la base, ¿qué pasaba en la base? La flexocompresión la sufre el tabique. A ver, vamos a hacerlo a lo bestia. Si yo a este tabique le hago una caladura así, ¿qué le pasa a cada una de las patas? Una tiene mayor momento que la otra. ¿Cómo es mayor momento? Cada pata con... Si una tiene más momento que la otra, no tengo equilibrio. El momento lo tengo que absorber. Digo, esta pata, el viento viene de acá, tiende a volcar el edificio. ¿Qué le pasa a esta pata? Se comprime, más. ¿Y esta pata? Tracciona. ¿Qué tiende a hacer esa pata? A levantarse. Pero por otro lado, trata de levantarse, pero también tiene el peso propio. Termina siendo como una reducción de la descarga que hay. ¿Entiendes? Entonces, acá termino descargando más fuerza que acá. ¿Sí? Es lo que decía de los tabiques. Si yo tuviera que ver las reacciones en el terreno, serían así. Acá más y acá menos. Si no hubiera viento, la reacción en el terreno sería constante. Tantos kilos por centímetro cuadrado, qué sé yo, como sacaban las bases el año pasado. Ahora empieza a pasar que la tensión a la que está trabajando el terreno no es la misma. ¿Sí? Una parte, esto porque viene de este lado, ¿no? Si el viento viene de este lado, pasa al revés con el efecto de las patas. ¿Sí? ¿Está? No olviden una cosa. En este, acuérdense que para cuando se producía el momento torsor para equilibrar, ¿sí?, uno de los tabiques va a la carga del viento, le va a sumar la carga del momento. Y otro, la carga del viento, le va a restar la carga del momento, porque uno estaba en una dirección y otro en la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la resultante que está? Que un tabique va a estar más cargado que el otro. Si tengo dos tabiques iguales y están puestos los dos a la misma distancia respecto al eje, ¿sí?, en este caso, bueno, supongamos que hay otro, ¿no?, que toman en otro sentido, pero en este caso van a ser iguales las fuerzas del momento. Y como son simétricos respecto al eje, ¿sí?, la fuerza de la acción del viento se va a repartir igual para los dos. Ahora, si ya empiezo a que uno lo dejo en una posición y el otro lo cambio en otra posición, me están cambiando los ejes. ¿Sí? Una de las cosas que le podemos pedir es esa. Le damos los tabiques, no 18 tabiques, le damos una planta de pocos tabiques y que ustedes tengan que definir cuáles son los esfuerzos. Si hay solo traslación,
o también aparece el efecto de rotación, ubicar en el coso cuáles son los ejes, definir cuál es la excentricidad. Cuidado con los ejes. Siempre hablamos de eje de tabique, ¿sí? A veces nos confundimos con el filo, ¿sí? ¿Cómo se sacaba eso? Un francés. Nombre de un francés. Esto lo vieron en Tecno 1. Escribió un teorema. Un francés que escribió un teorema. El teorema del francés. Que se podía hacer gráficamente o se podía hacer analíticamente. Varignon, ¿sí? Entonces, ¿qué es el teorema de Varignon? ¿Sí? Es para verificar que un sistema está en equilibrio, ¿sí? Basta cualquier punto de referencia. Ricardo que les decía, tomen de referencia uno de los ejes del tabique, porque entonces le anulás a la fórmula esa. ¿Sí? Yo toda la vida tomé 1 metro del eje del tabique. ¿Sí? Siempre, pero también en la resultante que estoy contrapesando, estoy a 1 metro más. ¿Sí? Pero por una cuestión para no meter una pata con el tema de los ejes, qué sé yo. Eso lo hace cualquiera. ¿Qué decía Varignon? ¿Sí? Para que una estructura esté en equilibrio, si yo la corto en cualquier lado, la suma de los momentos de un lado tiene que ser igual y contraria a la suma de los momentos del otro lado. Si no, no está en equilibrio. ¿Sí? Si no, se estaría torciendo por un lado para el otro. Ahora, cuando digo la suma, estoy hablando no solo las acciones, sino también las reacciones, ¿sí? De cada uno de los lados de la sección. Lo hacemos, lo podríamos hacer gráficamente, lo hacemos analíticamente. ¿Sí? Bien. Perdónense, pero me había olvidado de eso, que podría ser bien un ejercicio para el plan. Otro ejercicio fácil podría ser el de calcular el volcamiento. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el volcamiento? Con el edificio, ¿cómo? ¿Cargado? ¿Descargado? Cargado. La peor condición que para el viento era que el edificio estuviera descargado. ¿Sí? Bien. Y después el brazo de palanca, que era la mitad de la profundidad, ¿sí? Que presentaba, digamos, del lado activo, ¿sí? Por la altura, para sacar cuál es el momento volcado. Entonces, ¿qué relación tenía que tener el viento? El momento volcador tenía que ser... Hay un momento equilibrador que da el edificio. ¿Cómo es esa relación? Un quinto, No. 1,5, 2 veces. Ahí está, 1,5. En realidad es en viento 1,5 y un sismo 2. ¿Sí? Pero no importa, son valores reglamentarios, digamos, ¿no? Bien. Esto entonces, ¿sí? Va a hacer que las fundaciones de un lado se carguen y las del otro lado se descarguen. ¿Sí? Fíjense, vamos a borrar y vamos a dibujarlo arriba. ¿Qué me está mostrando este diagrama? ¿Sí? Que algunas fibras de ese tabique están más comprimidas, o de esos pilotes, están más comprimidas que otras. ¿Se entiende? Si solo tengo cargas normales, un tabique
solo con cargas normales, así o la sumatoria de todas estas, los pilotes que tenga acá abajo van a estar todos igual de cargados, ¿sí? Y todos van a estar trabajando a la compresión con los mismos valores sobre el terreno. Si yo al tabique ahora, además de estas cargas, le aplicaba la horizontal, o para un lado o para el otro, entonces el terreno y los esfuerzos de los pilotes va a ser así. Unos comprimen menos y otros comprimen más. ¿Sí? ¿Qué pasaría si estas fuerzas horizontales fueran tan grandes que el peso propio, el peso y la sobrecarga del edificio es menor, ¿sí?, que el brazo de palanca que estábamos viendo? Pasaría que esto haría así. ¿Sí? Si esto era compresión sobre el terreno, ¿esto qué sería? Tracción. Tracción. Bien, como el pilote trabaja a fricción, creemos que puede tomar algo, ¿sí? Pero no lo calculamos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hormigón funciona muy mal a la tracción. Entonces nosotros, cuando diseñamos los pilotes, fíjense que lo diseñamos pensando que trabajaban todo a compresión, ¿sí? Por eso le pusimos mucho más hormigón y apenitas el acero mínimo para que sea hormigón armado, ¿sí? Pero si yo quiero hacer un tabique de tracción, como eso que se hace en los murales, ¿sí?, sabemos que va a trabajar a tracción. Entonces, se le pone un montón de armadura. Y el hormigón hace solo de recubrimiento ahí para funcionar esto, ¿sí? Pero lleva un montón de armadura, dice, ¿sí? Puede trabajar a tracción, ¿sí? Bien, nosotros no lo podemos hacer trabajar a tracción. Así que, como mínimo, deberíamos llegar a un diagrama así, como máxima desequilibrio, a que uno esté totalmente cargado y otro menos cargado, y el otro en cero, ¿sí? Pero sin pasar a trabajar a tracción. Ojo, depende de que tolere este valor de tensión en el terreno, porque por ahí, en esta circunstancia, no sé, yo había dicho 2 kilos por centímetro cuadrado, esto me lo aguanta, ¿sí? Y es parejo 2 kilos, sumo todos los pilotes o toda la base y lo puedo repartir. Pero acá por ahí esto es 4 y esto es 0. Y el límite tolerable del terreno era 2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué le pasaría a ese? Una torre de pizza. Se estaría enterrando, se estaría venciendo a la fundación. Entonces tenemos que verificar que soporte el valor máximo, ¿sí?, esta carga. Bien, ¿cómo leo esto en planta? En cómo funciona el tabique. Tengo un tabique en planta y toda pieza estructural, toda, cualquiera, un ladrillo, ¿sí?, presenta una sección central, ¿sí?, o núcleo de inercias. En la mitad de los dos ejes, para un rectángulo, ¿no? Para un triángulo es en las bisectrices de los lados, ¿sí? Las 3 bisectrices que coinciden con 2 ya lo pueden sacar. Y se mueve tiene un ancho de 1/3 de la sección en cada lado de forma equidistante, ¿sí? Entonces, tengo un sexto para acá y un sexto para acá. Un sexto para acá y un sexto para acá, ¿sí?
eso que hay ahí sería el núcleo central. ¿Se entendió? A ver, si tengo una sección circular, ¿cómo sería el núcleo central? Circular. Es un círculo también. Bien, este esfuerzo era compresión pura. ¿Sí? Significa que si yo, todas las fuerzas que están actuando acá me dan, ¿sí?, una resultante, si las integro, me da una resultante que está justo en el medio, que sería en este punto. ¿Se entiende? La resultante está coincidiendo con el centro-centro. ¿Sí? A ver, en este caso, del tabique. Si no, sería el baricentro de la pieza. Podría tener una pieza estructural así. ¿Se entiende? Entonces no sería el centro del coso, sería por acá, por ahí. Sería la suma de las inercias de los dos. Bien. Ahora empieza a actuar la fuerza horizontal. Es poquitita la fuerza horizontal, entonces me produce un desplazamiento de este punto. Acá. ¿Sí? Pero fíjense, sigo estando dentro del núcleo central. Ahí es cuando el esfuerzo que decimos tiene de compresión dominante. ¿Sí? No hay solo compresión. Además de la compresión está la flexión que me está produciendo ese. Pero es dominante la compresión. Y si es dominante, lo vamos a calcular con la compresión, alcanza y sobra. ¿Sí? Porque la flexión va a ser muy chica frente a lo que es la compresión. Ahora, doy un montón de esfuerzo más de volcamiento y esto se me desplaza a este punto. Si viniera viento del otro lado también se me desplazaría a este punto. ¿Se entiende? Si viniera un viento en la otra dirección. Disculpe, se ven afectadas así, ¿eh? No es que así no toma nada y así no. Algo lo incide, pero es muy poquito. ¿Se entiende? Entonces, cuando estoy acá, que salí del núcleo central, ¿cuál es el esfuerzo al que está trabajando la pieza? ¿Flexión? ¿Flexión? Flexocompresión. Flexocompresión. ¿Sí? Esto mismo les pasa a ustedes el año pasado con las columnas, ¿sí?, que cuando eran demasiado esbeltas aparecía un momento de segundo orden porque tendía a pandear la columna, apareció un momento de segundo orden y se iba del núcleo central. Había un momento que era tolerable, ¿se acuerdan? Pero si era demasiado tenían que cambiar y usar el ábaco de interacción para sacar, porque ese es para calcular a flexocompresión, ese ábaco. ¿Sí? Si les da por adentro, por la parte del medio, ¿qué significa? Cuantía del 9%. ¿Qué es qué? La mínima. Es la mínima, está acá adentro, ¿se entiende? Si les da dentro del coso, porque está acá adentro. Ahora, en la medida que yo me voy saliendo, me va haciendo aumentar la cuantía. ¿Sí? Bien. Entonces, el hormigón aguanta bien todo lo que es la compresión. ¿Sí? Pero estos esfuerzos van a hacer que una parte del tabique se comprima más y otra parte se traccione más. Después va a pasar al revés, según la otra dirección del viento. Cuando un tabique es chico, las tensiones que se alcanzan de compresiones, límites, son demasiadas. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? Bien, es decir, ¿se entiende? Cuando salí de acá, tengo que hacer el confinamiento en el tabique. Le voy a agregar armadura, porque el hormigón no está pudiendo aguantar todo. ¿Se entiende? Y la poca armadura que tenía, la cantidad mínima que tenía el hormigón, no alcanzaba.
Entonces voy a agregar una armadura adicional. Si yo lo pongo en vista al tabique, ¿dónde me conviene colocar esa estructura? ¿En el centro o en los extremos? Extremos. En los extremos. Entonces fíjense, todo, una viga de hormigón. ¿Dónde le pongo? Está en el otro sentido, ¿no? Pero ¿dónde le pongo los hierros? Abajo, y si hacía falta arriba. Pero en el medio no, el medio se suponía que era la zona neutra. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando el viento sopla de un lado, este se comprime y este se tracciona. Y cuando el viento sopla de allá, va a pasar al revés. Así que lo hacemos en forma simétrica. Y agregamos armadura en los bordes. ¿Sí? Creo que es el 90% central, 5% para cada lado, ¿no? Algo así era, ¿no? Es la forma de distribuirlo. Y con el abaco lo que vamos a sacar es esa armadura suplementaria que le tenemos que poner. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un tabique confinado? ¿Cómo se confina un tabique? ¿Cómo se disponen los hierros para confinar el tabique? Ese 90% también va a depender de la longitud del tabique. ¿No? Si tengo un tabique de 2 metros y el 5% son 10 Sí, centímetros. los hierros no te van a entrar, ¿no? Constructivamente tiene consecuencias, ¿no? Profe, los bordes confinados puede ser que Ahora, trabajen. ¿podría evitar el borde confinado? ¿Qué tendría que hacer para evitar el borde confinado? Aumentar el momento de inercia. Redimensionar la sección del tabique. Por ejemplo, darle más sección, ¿sí? Y preferentemente en el sentido del largo. ¿El borde confinado no era 10% cada uno? Bueno, puede ser que sea 10% y 80% del medio. Por eso decía, no me acordaba bien cómo era, pero está bien el apunte. ¿Sí? Bueno, Profe, el borde confinado puede ser que trabaje como una columna. bueno, a ver. La columna siempre trabaja la compresión. Acá el borde va a recibir un esfuerzo de tracción que tiene que absorber también. De un lado se va a estar comprimiendo, pero del otro lado se está traccionando. ¿Sí? Según el caso, trabajaría como una columna o como un tensor adicional. Incluso hay algunos, viste, que aumentan, no es lo más común, pero le hacen esto al tabique. ¿Se entiende? En el espacio del confinamiento le aumentan la sección para poder distribuir bien los hierros y cosas por el estilo. ¿Sí? A ver, algo que todavía no vimos, pero a ver cómo reacciona. Pero sigue siendo la misma lógica, aumentas el momento de inercia. Yo tengo un tabique, ¿sí? Yo al tabique lo podía perforar, ¿sí? Así armaba el tubo perforado, pero tenía que tener cuidado para mantener una cierta rigidez. ¿Qué pasaría si yo tengo una fachada, por ejemplo, tengo estos 3 tabiques, vamos a suponer que son 3 tabiques, y los perforo así? ¿Les parece que está bien o me fui de mal? ¿Cómo empieza a actuar esto? Como 2 tabiques separados, efectivamente. ¿Sí? Si yo me fui de mambo, empiezo a trabajar como 2 tabiques separados. ¿Sí? Y si hay un sismo, ¿qué va a pasar? Esto va a actuar como fusible. Se va a rajar, ¿sí? Va a ser así, y eso se va a rajar. ¿Sí? Bien. Bien, me gusta, más o menos, ¿sí? Le empiezan a ver el ojo. Pero es casi como yo te dijera que vos tenés que mantener en vertical y en horizontal la misma proporción, ¿sí? Para que mantenga la misma rigidez. Bueno, vamos a los pilotos. ¿Por qué serían 2 tabiques? ¿Qué le está sacando del medio, José Luis? Ahí? ¿Qué?
de la materialidad. ¿Y dónde pasaría a estar esos dos tabiques? En cada uno del medio de los dos tabiques. Sería, ¿Se entiende lo acá que- tendría un núcleo central y acá tendría otro núcleo central. ¿Se entiende? Entonces funciona como dos tabiques separados. Bien, pilotos. Perdón, Sí. en ese caso de este tabique hipotético, ¿cuál sería el espacio, la proporción mínima para que siga siendo un solo tabique? De que depende del espesor, Claro. no solo de la vista, digamos. No solo de la geometría Sí, pero, en altura. a ver, primero, siempre tiene que haber por lo menos la misma masa que hueco. Ok. ¿Se entiende? Pero depende de calcular las inercias. O sea, bien. Eso es lo que tienen que poner los programas nuevos de parametrización, que vos le vas haciendo agujeros y te va, como hicieron el año pasado con el RAM, te va viendo, te va pintando de color la armadura que va quedando, cómo se va tensionando. Entonces decís, bueno, hasta acá llego a perforarlo. Quiero perforar más, tendré que agregar espesor, agregar armadura, agregar otras cosas para que se compense. ¿Sí? Bien, pilotes. Ojo, esto que estábamos viendo acá pasa en una base también. Ahora, en una base, cuando este es el límite, esto no lo puede hacer una base. ¿Sí? Una base no trabaja a la tracción. Lo que haría es que repartiría la carga nuevamente, pero pasa en una base. Ahora, la mejor forma de verlo y como alternativa de estudiarlo es verlo de los pilotes. Como ustedes vieron los pilotes así por arriba, más o menos, este año hacemos hincapié. Por eso la parte de teoría también. ¿Qué es un pilote? La diferencia de una fundación profunda respecto a una superficial. ¿Qué ventajas presenta? ¿Cómo se puede materializar? ¿Con qué materiales? La diferencia entre la fabricación in situ y el piloto hincado, y el proceso de hincado cómo es, y los materiales, ¿sí? Y dónde hay un hincado, dónde no. Por eso toda la parte teórica. Bien, el piloto en sí es la suma de dos resistencias, la que va a tener como resistencia total. Por un lado, la punta, la resistencia de punta. ¿Sí? Bien. Y por el otro lado, la de punta es lo mismo que si fuera una base, pero con poca superficie. ¿Sí? Entonces vos tenés una tensión admisible, ¿sí? A una cierta profundidad que te recomiendan, tenés una tensión admisible, ¿sí? Y ves, según la sección que tenga, ¿sí? Si es cuadrada, si es redonda, cuánta superficie pone, es lo que va a poder aportar a la resistencia. Pero por el otro lado tenés la fricción, que siempre es mucho más que la de punta, excepto que estuviera, no sé, un basural y abajo piedra. Si no, siempre es más la de la fricción. Hay veces, hay lugares donde no hay resistencia de punta y solo trabaja por fricción. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago para sacar la fricción? Tengo que ver cuál es el perímetro, ¿sí? Del largo, y lo que está en contacto con el terreno, que va a ser el largo, ¿sí? El largo útil. Dijimos que por ahí, si hay 1 metro de relleno o algo así, no lo voy a considerar. El largo útil por el perímetro que tiene esto. Si esto es redondo, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Si es cuadrado, 4 por L. Si es rectangular, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero es ver la capacidad que tiene de su total, que sería la de punta más la de lateral. Podría darse el caso, decía Ricardo, no sé si eso lo entendieron, de que el terreno no sea homogéneo, que una parte tenga una
resistencia a la fricción y otra parte tenga otra resistencia a la fricción, porque hay un estrato, qué sé yo. Esto pasa mucho cuando vos superás un suelo duro, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrían que hacer para ese caso? Nada, sumar, hacer como si fueran dos partes. El perímetro por este largo más el perímetro por este largo, cada uno con su coeficiente. ¿Sí? Bien. Si yo le doy un tabique, Perdóname, que diga del largo. Perdón, préstame el que... Nosotros hacíamos un jueguito con el tema de los pilotes. Estaba bueno, eliminábamos la resistencia por punta y tomábamos solo por fricción, con el dato que teníamos de estudio del suelo. Entonces decíamos, pi por diámetro por h, sería la de la resistencia de todo el pilote. Pi por diámetro por h es toda esta superficie friccionando contra el lote. Si yo tengo la tensión y la carga, ¿puedo sacar el largo del pilote? Hagamos al revés. Yo no sé qué largo de pilote necesito, pero sí sé cuál es la tensión del terreno, a fricción. Si yo despejo de la fórmula H, puedo calcular la altura del pilote. ¿Pilotes de cuánto necesito? Siempre que se mantenga el suelo homogéneo, con esa fricción lateral. Este es típico de los lugares como los suelos arenosos o cosas por el estilo. La arena, por ejemplo, tiene una tensión muy baja, pero igual en todos lados. A 10 centímetros, a 20, a 40, salvo que sea relleno. Es muy común que se haga estos H. Y por diámetro por H. Yo despejo H y tengo que largo de pelota así. Ahora voy a armar, tengo que definir la cantidad de pelotas, me da una carga general. Si me la dan sin momento, ¿qué significa? Que todos los pilotes que ponga van a tener exactamente la misma carga. Pero si me la dan con un momento, va a haber algunos pilotes más cargados que otros. Este efecto que estábamos viendo. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Deberé verificar que la tensión a compresión de ese más cargado no me produzca rotura, es decir, esté por arriba de la resistencia, esté por abajo de la resistencia admisible del hormigón que esté usando H30, 28, lo que sea. ¿Sí? Bien, primer paso, determinar qué cantidad de pilotos. Y esto es una prueba y error. ¿Viste? Es decir, no hay que hay un valor definido, hay un rango más o menos, según el tipo de suelo. Empiecen con un valor. Poner, ustedes dicen, vamos a poner un valor de 50 centímetros. ¿Sí? Y le da 2 pilotes, y no, es muy poco porque el tabique mide 4 metros. ¿Sí? Voy a tener demasiada luz. Tengo un límite máximo y mínimo de separación. ¿Sí? Entonces, podría trabajar con eso también. Si el pilote mide 4 metros, digo, bueno, lo hago de tanto, con tanta separación, me entran 4. ¿Sí? Después, en todo caso, decir, bueno, lo hago de 8. Y ves si no pones 2 líneas de 4. ¿Sí? Y ponele que de 8 te pasaste. Entonces, decir, bueno, le bajo un poquito el diámetro. Sigo manteniendo 8, pero le bajo un poquito el diámetro. ¿Sí? Si con 8 de 50 me pasé, por ahí con 8 de 45 estoy bien, o con 8 de 40. ¿Sí? Así que eso, hagan un borrador primero para acercamiento, hasta que uno tenga más o menos los valores. ¿Sí? Bien, cumplir entonces lo de la separación mínima y máxima, en los dos sentidos, ¿no? Tanto a lo largo como si hago más de una línea en el otro sentido. Tengo no exactamente la misma separación, pero tengo que estar en los límites del mínimo y el máximo, que eran 2,50 y 4, ¿no? Diámetros. 4 diámetros. 4 diámetros, 2 diámetros y medio y 4 diámetros.
¿sí? De eje a eje de cada uno. Siempre de eje. Bien. Profe, le hago una consulta. En los pilotes, el diámetro más o menos mínimo que podríamos tomar, ¿cuál sería? Como para tampoco irnos tan... Un pilotín, 15 centímetros. Claro, un pilotín. A ver, si yo tengo, imagínate, tengo que fundar una casa, ¿sí? Y tengo una viga de fundación así corrida, donde apoyo los ladrillos, los bloques, etc. Y voy poniendo cada metro 50 un pilote, es un pilotín, con 1,50 m, con 15 centímetros de diámetro y 1,20 m de profundidad, me sobra. Ahora, si vas a fundar un edificio en Tal pilotines, cual. ¿qué va a pasar? Si Lo sí, que bueno, yo los hago decía. de 15. Va a tener poca separación. Va a ser una cantidad de pilotines. Claro. O sea, sería la idea del micropilote. Claro. Que haces como grupos de micropilotes, como tienen un diámetro muy chiquito, son muchos en un área. O sea, Imagínate un puente, que es una estructura que pesa más que un edificio, ¿sí? Y solo la vas a apoyar en las dos patas del puente. Una de dos. O poner 1 millón de micropilotes cada lado, ¿sí? O vas a tener 4 pilotes de 1,80 m cada uno, ¿sí? ¿Se entiende? Desde el punto de vista práctico, Por eso, disculpame, sí, lástima que no vieron esto de la viga de encadenado y el pilote hace muchos años, no sé, tecnología 4, qué sé yo. Ahí lo tendría que haber visto. Porque el concepto es el mismo de resistencia, ¿sí? Y ahora solo estaríamos hablando de la introducción del momento que va recargando un lado y reduciendo al otro. Pero por eso le digo que hacemos tanto hincapié en el tema de los cañones. No es que sea la única fundación. Vimos que podría ser por una platea. Ahora, lo más probable es que si hacemos una platea, para nuestro edificio nos dé una platea de 60 centímetros, digo. No miren con cara así, ¿eh? En Puerto Madero hay edificios que tienen platea de 1,50 m, 2 metros de profundidad, ¿sí? Donde para armarla se tienen que meter los tipos por adentro de la cosa. Yo no laburaría de eso ni un pedo. Una claustrofobia. Entonces muchas veces se las aliviana, porque como toda pieza que te va a trabajar a la fricción, en el medio se le pone telgopor, se le pone cosas así para aprovechar más, ¿sí? Las secciones que presentan mayor rigidez, ¿sí? Que son el soporte. Pero por eso el hincapié en los pilotes. Si se traban un poco, llámenos, nosotros los vamos a ayudar a destrabarlo. ¡Tac! O un cocochito, ¿sí? ¿Sabes? yo decía que desde el punto, vos preguntás el diámetro mínimo. Desde el punto de vista práctico, las mechas con las cuales trabajan en 15 mínimo, 20 y 30, digamos, ¿no? La pala bizcachera te da de 15 a 30. Entonces, depende, como decía José Luis, si vas a Vos vas a... La tecnología te va llevando. La pala bizcachera 15-20. Pasás eso, las holladoras manuales o en una boca que te pueden hacer hasta 25, 30 rajuñando y no mucha profundidad. Y después de eso ya tenés que pasar a las perforaciones donde vos al tipo le decís, haceme una de 15. Tal cual, que te vengo con semejante máquina para una agujerita de 15, me están cargando. Entonces esos normalmente arrancás a partir de los 30. Y hasta los 80, seguro el mismo proveedor lo puede hacer, ya superando los 80, empiezan a ser unos pocos proveedores, porque no hay mercado para tanto, solo por eso, ¿sí? Porque compras una máquina, una holladora, una mecha, ¿sabes lo que valen esas mechas? Y hay que afilarlas, ¿eh? Y hay algunos casos que le tienen que poner un trépano de diamante industrial y qué sé yo, para tener roca. ¿Qué haces? Imagínate que tenés la agujereadora y te encontrás con una piedra. una mecha de vidia. Claro, como si fuera la mecha de vidrio, ¿eh? Tiene eso. Entonces el tipo en la punta del coso tiene que poner hasta que pase la piedra, tiene que poner esa... ¿eh? Tiene sus problemas, ¿sí? Bien.
Entonces, lo que nosotros le pedimos es que siempre que dimensione para que el cabezal se pueda resolver geométricamente, por el de las vigas tirantes que dijo Cosos, ¿eso se entendió? Lo de las vigas tirantes. Son los 45 grados, ¿se acuerdan? Sí. Los 45 grados que, si haces una sola línea de pilotes, esos 45 grados vos los ves en el corte. Pero si empezás a trabajar con más de 2 líneas de pilotes, entonces en el corte lo vas a ver deformado, porque el 45 está como girando. Pero es 45 grados. ¿Sí? Ahora, llega un momento que ya el 45 grados ese no te da, y entonces hay que pasar a diseñar el cabezal ese trabajando a flexo compresión. No lo vamos a hacer. ¿Sí? Quédense tranquilos. Pero fíjense, si el cabezal le da 6,50 metros de altura, se fueron de mambo. ¿Sí? Tal cual. Es decir, los pesos. Cuando yo tengo que fundar, además de la carga que me dan para fundar, yo tengo que pensar en los pesos propios. ¿Sí? Normalmente lo que se hace en toda estructura es agregar el 10%. ¿Sí? Pensamos decir, bueno, cabezal y pilote van a ser el 10% de la carga que me están dando. ¿Sí? Me dieron 10 toneladas, le pongo 11. ¿Sí? Sé que si tengo un momento, unos van a estar más cargados que otros. Entonces, para el predimensionamiento, muchas veces consideramos una carga mayorada, un 30%. ¿Sí? Entonces, me dieron, no sé, 20 toneladas y tal fuerza horizontal, no lo calculo con 22 toneladas que sería el tabique más el peso propio. A las 20 toneladas le agrego el 30%, ¿sí? Que serían 6 toneladas más. Entonces digo, son 22 por la carga que tenía antes y 6 más, ¿sí? Son 28. Entonces ahí estamos más en línea. ¿Sí? Entonces, si hay esfuerzos horizontales, si hay momentos, le agregamos un 30% para el predimensionamiento. Después el dimensionamiento te tiene que dar. ¿Sí? Y verificás el peor tabique. A ver, ¿quién me dice cuál es el peor tabique? Lo voy a dibujar en blanco. De perímetro. Pará. Pero yo te pongo en los diferentes ejemplos, me gusta ir creciendo. ¿Cuál es el peor? Si el esfuerzo, el momento viene de allá. Es decir, tiende a haber una rotación así. Siempre es el más alejado. Efectivamente. Bien, ahora vamos a suponer que con 5 no me alcanzó. Y tuve que agrandar el cabezal y le puse 10. ¿Cuál es el peor? ¿Este o este? La derecha. ¿Por qué? No. Los dos son iguales. A no ser que el tabique sea excéntrico. Tal cual, a no ser que sea excéntrico el tabique. Porque vieron que yo podía hacer el tabique contra la medianera, qué sé yo. Que acá tuviera y tuviera el cabezal así. ¿Se entiende? Acá sí pasaría eso. Pero si no, son los dos iguales. ¿Sí? Y si en realidad son 3, ¿son todos iguales? Bien. Estos del medio tienen un valor, porque no tienen momento, en un sentido. Así que este y este serían el peor. Bien. Ojo, porque por ahí dice verificar, ¿sí?,
Entonces vos decís, bueno, este termina trabajando a tanto, ¿sí? Y verificás la tensión del hormigón, si es la correspondiente, ¿sí? ¿Alguna duda? Acuérdense los bordes en el extremo, ¿sí? No termina el cabezal y el filo del tabique en el mismo punto, ¿sí? Necesito pasar medio diámetro de 5 centímetros, podría ser constructivamente, pero con el recubrimiento y todo, termino siendo que tengo que pasar casi medio diámetro, es decir, un radio de más. Si yo, sí. El tema de diseñar el cabezal con lo de los 45 grados, esto serviría solo para cargas puntuales, ¿no? Una carga lineal de un tabique, ¿cómo lo A ver, si yo te estoy dando, si yo te doy los datos, vos lo que tenés que hacer es descomponer, ¿sí? Acuérdense que son 45 o más grados, ¿sí? Porque por ahí la cantidad de pilotes que les está pidiendo hace que no sea 45 la distribución, que sea cada menos, como que cada pilote tomaría una parte más chiquitita del tabique, ¿sí? Así que puede ser un ángulo mayor a 45. Claro, 45 como máximo. O sea, esos 45 van del centro del pilote hasta la fracción que haya dividido. ¿Entendés? 25 como mínimo. A ver, si yo tengo 5 pilotes, 25 más. ¿sí? Para que todo cargue igual, Claro. tengo que dividir el tabique en 5 segmentos iguales, y de cada segmento sería lo que se descarga a cada pilote. Que puede ser, decía, que no sea 45, sino que sea más ángulo, ¿sí? Pero Claro. siempre tengo que ver que se cumplan las separaciones entre los pilotes, ¿sí? Profe, y eso sería en un buen de tabique. Como doble tira de pilotes, ahí 45. ¿Sí? Por eso digo, son los dos. Para Es cada decir, uno. al del extremo, de este de acá, se mediría 45 respecto al tabique y 45 respecto a lo que cubre a lo largo del tabique, ¿sí? No me van a hacer esa de que me dio 4 tabiques y le pongo 2 en una punta y 2 en otra. ¿Ven? No, porque la obsesión, porque acá hay sobrecarga y acá no hay, hace que me olvide de la carga en el medio, ¿sí? Y eso termina siendo una pieza trabajando a la fricción, ¿no? Sí. Yo no entendí por qué el del medio no tiene momento. No, a ver, lo va a tener en un sentido, pero no en el otro. ¿Viste? Va a tener momento en X, el momento que produce el viento, lo que fuera así, lo vas a tener. Pero en este sentido no lo vas a tener. Porque hay una coincidencia con el eje del tabique. ¿Sí? No hay distancia. O sea, la carga gravitacional no le genera momento. A los que no están alineados Claro. con el eje del tabique sí les genera momento, ¿no? Porque la carga del peso está bajando en Como este si fuera una columna excéntrica, Claro. ¿viste? Que vos tenés un momento, porque tenés una diferencia entre la carga, la reacción de la carga y la reacción de la base, ¿sí? Sí, ¿Sí o no te veo muy convencida? Bueno, siga. A ver, para, ven. Vamos a ver. ¿Entendés? Entonces te digo, si yo tengo una columna, ¿sí? Y la base está centrada, ¿hay momento? No, porque esta carga equivale a esto que es todo igual. No hay momento, parece. Ahora, si es una en la medianera y viene la columna, entonces voy a tener una base así. La fuerza de compresión, no la horizontal del viento, la tengo acá.
y la reacción del terreno la tengo acá. Entonces, ahí hay una excentricidad. Excentricidad es giro. Giro con lo contrarresto con un momento contrario. ¿Sí? Que se lo tiene que bancar que las armaduras que le esté poniendo. Bueno. Consulta, profe. Sí. En pilotes, entonces, si nos toman un ejercicio, solo sería por el método de bielas y tirantes. O sea, solo hasta 5 pilotes podremos usar, porque no está explicado jamás. En el cabezal, claro, pero acá hasta las fórmulas están explicadas hasta 5 pilotes. Después pasa a flexión. No. A ver, te voy a decir. Eso es por la distancia. Eso es por la distancia. La forma 4 tomás, pero vos podés agarrarla de la línea y hacerle 25. Sí, pero... A ver, tengo un tabique de 50 metros de largo. O poder se puede, ¿No hay pero digo... un tabique de 50 metros de largo? Me toca hacer el subte, ¿no voy a tener 50 kilómetros de tabique? ¿Sí? Bueno, ¿y qué va a haber? Va a haber ¿5 más, pilotes? no, va a haber más. Bueno, pero en el parcial... En el parcial estoy pensando en poner 12 pilotes, cabezal de 12 pilotes de forma... Pasa que ahí si tenemos que calcular 12 pilotes, tenemos que calcularlo por flexión, no por bielas y tirantes. O al menos no está la fórmula para todo hacerlo. depende de las dimensiones de lo que te dé. ¿Entendés? Del elemento estructural que te dé, es una cuestión de dimensiones. Bueno, pero habría que haber un tabique en el cual con 5 se Este de 3, ¿no se puede resolver por bielas y columnas? O sea, ahí ya hay más de 5 pilotes. Bueno, pues... Poder se puede, pero por flexión. ¿Qué? Por el método de flexión. No, yo lo que tengo que tener es 45 grados de acá a acá y de acá a acá. ¿Entendés? ¿No podría dar 9? ¿Sí? ¿Podría dar 9 o no? Sí. Lo que pasa, 9 me suena que a pie de pórtico. No me suena tabique 9. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo un tabique de 3 metros. Hacer una fundación de 3x3 me parece una exageración. Debería ser una de 1 metro por más largo. ¿Sí? Pero no te asustes, no va a aparecer ese. Ahora, eso sí, esto teóricamente hay que saber. Lo de cuando hay excentricidad y la fórmula de calcularlo midiendo las distancias en X e Y respecto al baricentro del tabique y ver qué momento produce. Si lo tuviera que diseñar con momento, tendría que buscar el peor tabique, ¿sí? El peor piloto, que esté más alejado. Profe, ¿no podrían subir la teórica de pilotes porque no está subido? ¿No está subida? No. Ahora la activo, la tengo en miel, de la misma del año pasado, pero no me mandó, me venía mandando cosas nuevas, ahora la activo. Yo no estaba directamente.